está la gente que acaba de ver la película diciendo a ver cómo ordeno yo esto en mi cabeza. Y a ver si nos ayuda Rodrigo. Hoy era día bueno para que viniera Rodrigo Cortés, ¿eh? Yo nunca he necesitado más a Rodrigo. Nunca. O sea, fíjate que le he necesitado veces en mi vida, pero hicimos el programa de Orson Welles, pero hablamos 10 minutos de esta película. Muy poco, muy poco. Hablamos 10 minutos. Hoy te necesito muchísimo. Hoy, bueno, pues trabaja tú, Rodrigo, lo que es un poco... básicamente mi carrera, estamos resumiendo ahora mismo. Porque es de las pelis más importantes, tú eso lo has dicho, ¿no? De tu vida. Eso es, esa es la primera frase. Tú dijiste en su día, esta es una de las pelis de mi vida. Ahora justifícalo. Justifica tu respuesta. Una de las pelis de mi vida, pero justificar las razones, que trataremos de hacerlo, no estoy hablando majestático, me refiero a los tres, es en el fondo... ¿Te imaginas que te has vuelto loco de repente? Rodrigo y Cortés y yo... O a Rodrigo lo que le gusta de esta película. Perdón. No, todavía mejor. Al autor de Hija del Cielo... No era mejor. Adelante, Rodrigo. Sale, por cierto, el 3 de septiembre. Sí. Sí, podemos dedicar un rato a eso, a lo mejor. Puedo justificarlo, pero en primera instancia es una sensación clara. Si tienes que intelectualizarlo demasiado, es una decisión a posteriori, no funciona. No me sucedió con Ciudadano Kane, por ejemplo, que durante décadas fue considerada la más importante y mejor película de la historia en todas las... ¿Ya no? ¿La han quitado? Listas críticas, ahora desde la democracia ya La no, prohibieron. la han quitado. Con la Segunda República se prohibió. Recuerdo haber leído muchos años sobre Ciudadano Kane, haber visto en enciclopedias del cine fotos, cómo habían hecho según qué planos que uno había visto, pero cuando vi Ciudadano Kane en casa de un amigo, que la tenía grabada en vídeo, no sentí nada especial. Me pareció una buena película, pero todo aquello que yo había cargado dentro de mí para reconocer después no pasaba, y pasó después, en sucesivos visionados. Pero en el caso de Fraude, en el caso de For Fake, la vi en la 2, en un ciclo probablemente, de esos que se venían en versión original. No era la clave, por lo menos yo, que la vi en yo la vi un clave. lunes por la noche... No me Cineclub. acuerdo. ¿Cineclub se llamaba? Sí. No lo sé. Pero recuerdo cómo me impactó de una forma muy, muy profunda. Ese ejercicio de montaje, imagino que desde pequeño he sido muy sensible al montaje y he reaccionado de forma muy poderosa, sin saber muy bien por qué razón, a los directores montadores y a esos ejercicios de fragmentación inicial y de reconstrucción a posteriori, en que el ritmo interno y el propio significado de la película se articula prácticamente por colisión y no parpadeé en toda la película. Bueno, supongo que también tiene mucho que ver con que con Ciudadano Kane vas con una carga de expectativas, es lo que tú dices, ¿no? Has leído tanto y esta peli, que ni siquiera creo es de las más conocidas de Orson Welles o de las más representativas, te pilla muy a contrapié en cuanto a expectativas, digo, ¿no? Que con Ciudadano Kane parece que, claro, si te sientas a ver la gran obra del cine y con esta, al final, desde su humildad, aquí hasta le ves al tío montando la película ahí en esa moviola. Bueno, todo eso es reconstrucción a posteriori, eso es lo interesante. Cuando me estás hablando de cómo puedo ayudar a ordenar la película no se puede ordenar porque tiene un orden en el fondo muy arbitrario y su propio significado es bastante arbitrario, incluso como película ensayo. Es una película casi artificiosa en ese sentido y sus propias tesis están casi desarrolladas sobre la marcha y en cierto sentido forzadas. Tengamos en cuenta que ni siquiera parte de un material inicialmente rodado por Welles. Parte de un documental que está rodando ese hombre que vemos al principio detrás de una de las cámaras como productor, que es François Reichenbach, que es un documentalista muy muy conocido. Si os gustan los discos de Vangelis, por ejemplo, si recordáis Ópera Salvaje, Ignacio, que se llamaba ese disco de Vangelis, que en realidad era de una película que se llamaba Oyes a los perros ladrar, creo, o El Apocalipsis de los animales, no sé si lo recordáis, todos eran documentales de François de este Rosenbach. pavo que aparece ahí. Vangelis es Vangelis, ¿no? Bueno, Vangelis es como le llamábamos, o como le llama el mundo anglosajón. Papatanatius le llamo yo.
Papatanatius, que es lo que a mí se me quedaba. Es Papazanosiu, pero sí. Creo que Papanatius a lo mejor es otro. Papatanatius, no, bueno, da igual, me estáis Da corrigiendo todo el igual, rato. el de Carros de Fuego. Y el de... Eso es. Todos esos documentales eran de François Reichenbach. Y Wells de alguna manera se apropió ese material. Todo lo que vemos de Clifford Irving en esas fiestas y de Elmire Dory cuando hacen declaraciones a cámara, todo eso es material de Reichenbach, todo eso es material previo que después él reconstruye en Moviola y hace todo ese material añadido, claro. Lo que sucede en la estación de Austerlitz al principio, cuando hace ese ejercicio de prestidigitación en el que nos enseña que el ejercicio o el oficio de dirección de cine y el de prestidigitación es el mismo, es exactamente el mismo, es el de mentir con un pacto con el espectador, pero un manejo de distracción de la atención, como lo hace la propia película. Todo eso lo haría a posteriori con otro cineasta, que es el que después iluminó. Bueno, da igual, nos podemos meter en demasiados jardines. Si hay tiempo, después hablaremos también de eso. Otra cosa no, pero llevamos metiéndonos en jardines, Rodrigo, mucho tiempo, así Pero que si irá para adelante con todo. Si lo pensáis, es un ejercicio de puro montaje. Tengo esto, ¿qué hago con esto? Y empieza a pensar, pues podría hacer esto y podríamos rodar esto. Se pone a montar, eso es una cosa que se percibe como montador, cualquier montador del mundo lo ve claramente. Se lo imagina en la moviola, montando material y viendo que qué bien le vendría no sé qué plano que no tiene. Y entonces hace ese plano, o lo que hace es darle una textura nueva al plano. Por ejemplo, dice, el plano ya lo tengo, no puedo hacer nada, pero sí puedo ponerlo en esta moviola y rodarlo reflejando la propia Dentro moviola, de la moviola, sí. Y en lugar de mantener este plano largo, lo corto con otra textura que me permite dar continuidad a ese plano, pero con un valor de plano nuevo y con un aspecto y con una textura de imagen nueva, y todo el rato está haciendo eso. Y yo siento que en lo ideológico, si lo llamamos así, también está improvisando casi sobre la marcha una reflexión que se sostiene con alfileres. La de el falsificador, que es Elmire Dory, Clifford Irving, que también es un gran falsificador porque lo denuncia como falsificador, le hace la biografía, pero a la vez él falsifica la pretendida autobiografía de Howard Hughes, algo que se encuentra durante el camino de la gestación de esta película, que al principio él va a montar, pero no va a dirigir, se apropia también como falsificador a su manera de ese propio material. Empieza a meter reflexiones sobre la guerra de los mundos que están bastante traídas por los pelos en el fondo, como si todo fuera parte de un plan mágico que en realidad se está engarzando en la propia sala de montaje para que eso parezca tener un sentido. Es como que aquí no se tira nada y me voy a encargar de conseguir que esto parezca tener un sentido y que parezca ser una reflexión sobre la verdad y la mentira. Si partimos de que ideológicamente la película se sostiene con alfileres, yo me voy a levantar y me voy a marchar. Porque venía muy... No me voy a levantar. Pero venía muy... ¿Te ha ofendido? No me ha ofendido, pero que prácticamente todo lo que yo había reflexionado y pensado y de lo que quería hablar hoy, ya no puedo. Estaba basado en que no está cogido con alfileres. No, porque a mí esa parte de la historia sí que me toca mucho más. Yo no soy alguien que reacciona al montaje como Rodrigo o como tú, que también te gusta mucho. Me gusta mucho. A mí me gusta que me cuenten una historia, y cuando me cuentan una historia me planteo qué es lo que esta persona me quiere decir y luego ya pues me lo llevo yo a mi interior, intento pensar. Pero por lo que yo entiendo, esta película no va sobre la historia, sino sobre el propio ejercicio cinematográfico. Entonces pregunto, esta peli es una peli sobre cine en realidad, ¿no? Sí, sin duda. Es una película sobre la mentira y por lo tanto sobre el cine, claro. Pero si la tesis de la película es sobre si es verdad, o sea, si es más arte, o sea, si el arte se puede decir que es arte aunque no lo haya hecho la persona que, o sea, vamos a ver. Juan, a tu ritmo, ¿eh? No, vamos... Juan, ten en cuenta, para empezar, que es una película sobre charlatanes. Sí. Y el principal es Wells. Él lo dice. Wells es un charlatán. Cada vez que habla Elmire Dory es un gran charlatán.
Y es un charlatán muy brillante, por otro lado. Es muy fascinante. Es esa cosa daliniana del autor elevándose a sí mismo con reflexiones extravagantes, pero cargadas de teórica profundidad. Clifford Irving es brillante también a su manera. Es un buen escritor que sabe qué hacer con la información, que tiene una voz profunda, y cada uno está mintiendo a su manera y generando una especie de autoficción que a cada uno de ellos lo ensalza y lo libera de toda mácula. Nadie es verdaderamente responsable de ningún aspecto malo, pero todos son únicos, cada uno en su campo por determinadas razones, y todos tienen esa misma obsesión. Y cuando juntas todo eso, no significa que tus reflexiones no sean válidas. Claro que son válidas, porque nutren la película y están ahí. Lo que pongo muy en cuestión es que todo parta de una tesis de Wells que va articulando. Es una cosa que se va medio encontrando, pero en el fondo la creación es eso. Es decir, cuando tú escribes, por mucho que en tu caso, por ejemplo, tú planificas de forma concienzuda y estableces tramas, subtramas que se cruzan y estructuras. Tiene pizarras grandes. No todo el mundo trabaja así, pero tiene como el sótano de un loco, con las paredes, con las ventanas tapadas y así hilos y cosas. Estábamos hablando una de persona Wells. Pues peligrosa, ¿eh? Bueno, Una persona pero que no está bien. Por mucho que planifiques el atraco, siempre se improvisa. Sí, claro. La diferencia es que cuando planificas el atraco, improvisas antes. Pero tú cuando te sientas a escribir, no hay nada y al cabo de un rato hay algo. Pues eso que hay está improvisado a su manera, ¿eh? Algo se te tiene que ocurrir. Creo que esto me gusta mucho. Siempre he pensado que escribir un libro, y por extensión dirigir una película, me imagino que tiene que ser igual, se parece mucho a planificar un atraco. Se parece mucho a planificar un robo. Es decir, tú tienes una idea general de lo que vas a hacer, de qué es lo que vas a encontrar, cómo vas a acceder a la cámara acorazada, y eso es... Un robo de la atención, ¿qué te parece? Me parece poético. Hermosísimo. No. Y tú planificas, voy a entrar por aquí, este va a ser el principio, cuento con estos personajes, estos son los que me van a ayudar a... Pero cuando llegas a la cámara acorazada, no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Y lo que creo que tú estás diciendo es que en el caso de Wells es algo que de alguna forma está como muy transparente. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo escribo el libro sin saber de qué va. Quiero decir, sé lo que pasa, pero no sé cuál es el resultado de lo que pasa, cuál es el significado profundo. Eso lo suelo entender cuando lo he terminado y solo lo leen otras personas y me explican de qué iba. He oído una risa por aquí, os juro por Dios que no estoy pretendiendo hacer... No, es así. Ya, pero no te puedes desconcentrar. No, tienes que estar en lo que... Tienes que estar en lo que estamos. Estoy muy poco acostumbrado a que se rían cuando hablo, ¿vale? Y el tema es que tú puedes escribir un libro que trata sobre, yo qué sé, un señor que lleva una sartén por la vida, o la mujer más inteligente del mundo, pero el significado profundo está debajo en otro sitio. O sea, lo que tú estás diciendo es que él se lo encuentra también y que no tenía idea ninguna, ¿no? Sí, porque estamos hablando de otro tipo de obra. Es muy difícil encuadrar F for Fake, sobre todo en el momento en que se hace F for Fake, que es una obra inspiradora para un montón de gente que descubre casi un género nuevo. Ahora ya se hace este tipo de videoensayos y con esta libertad de montaje, pero en ese momento ni él mismo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Insisto, él empieza como montador de un documental sobre Emile Dory. Y poco a poco empieza apropiándoselo, se le van ocurriendo ideas, empieza a meter piezas. Algunas de estas piezas se incorporan desde el terreno de las ideas y otras desde el puro terreno formal. De aquí vendría bien otro brochazo, o aquí vendría bien otro color, o aquí vendría bien alterar el ritmo de determinada manera. Y eso acaba construyendo también su propio mensaje, porque evidentemente no se pone a hablar de repente de tortillas. Se pone a hablar de autoría y se planta delante de la catedral de Chartres, o Chartres, o como se diga. Chartres. Papanatis. Y se pone ante lo que él llama la gran obra de la civilización occidental, en cualquier caso una de las cimas del gótico sin ninguna duda. Que no está firmada por nadie.
Claro, eso no es exactamente así. Quiero decir que eso es una declaración romántica y que sirve al propósito de ese mensaje que trata de construir. Pero que en la Edad Media no hubiera un sentido de la firma o de la propiedad o de la autoría como el del mundo moderno, no significa que las cosas fueran construcciones abstractas y brumosas. Se llamaba a un maestro y no a otro maestro, y tenía prestigio y el otro no. Se llamaba un taller y no otro taller. La Sagrada Familia le seguimos diciendo de Gaudí, ¿no? Pero eso es muy moderno, pero me refiero que en cualquier caso hay documentos que te permiten rastrear quién es el gran maestro, o esta capilla, quién hay detrás, o estas tallas de quién son, o qué taller hizo estas vidrieras. Lo cual me recuerda que acaba de sacar Lego la Sagrada Familia. Ah. Pero dentro de unos años sacará otra caja, ¿no? Porque... Es que es lo primero, claro, es lo primero que pensé. Dije yo, vamos a ver, daneses de los cojones. O sea, ¿cómo os atrevéis a... Es que se atreven a sacar un Lego y en la foto, te lo juro, la caja, que son como 10.000 piezas, una barbaridad, y en la foto sale acabada. Y no hay grúas. Ah, que la han terminado ya ellos. O sea, claro, o sea, que las obras que quedan se podrían hacer de Lego. Y es un dinero que se ahorra también el Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Pero me parece, hasta cierto punto me parece ofensivo. O sea, culturalmente me parece una apropiación terrible, porque si lo pensáis bien, eso ha sido algo que ha estado sin terminar mucho tiempo, con grúas. Ahí. Esto es así todos los lunes. ¿Ves por qué te he llamado en cuanto hemos empezado? Que te vengas cuanto antes. Sí, es así todos los lunes, es así. Pues bueno, muy valiente, Juan, tu defensa. Muy bien. En cualquier caso, y remachando lo que decía antes Rodrigo, Christopher Nolan dice que Tenet, en la promoción de Tenet, de la película que hablaba era de F for Fake, y decía que Tenet no habría existido sin Memento, Memento sin Following y Following sin F for Fake. Así que me imagino... Bueno, yo creo que sí que es muy fácil ver cómo esta película es del 1973, como todo lo que hay de montaje en esta película absolutamente innovador, ahora ya lo tenemos muy procesado, porque a partir de, pues sobre todo de las películas de los 70, empieza a verse ya ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de prácticas. Pero sigue siendo muy moderna, porque estamos tan acostumbrados a determinados acabados formales que nos cuesta darnos cuenta de que se accedió ahí con otras herramientas. Hoy en día resulta muy abrumador ver fake entendiendo que eso se estaba haciendo con moviolas y que no se estaba haciendo con herramientas digitales. ¿Cuál es la diferencia? Explícanoslo, porque... Cuando se trabajaba en fotoquímico, las cosas no sucedían sobre la marcha. Tú ahora, en una mesa de edición digital, si decides que vas a hacer un encadenado, haces un encadenado. Y dices, voy a hacer un encadenado, como se disuelven dos imágenes, de 36 fotogramas. Ah, no, 42. Se me queda 50, ahí lo tenemos. Lo ves todo sobre la marcha. Y tú tienes la película, para que lo sepa la gente, en unos discos duros, grandes, enormes. El misterio del cine, ¿eh? Hay teclados para que la gente pueda seguirnos. Pero todo... ¿Estáis aprendiendo, niños? Esos rectángulos que son como unas cajas mágicas, en los que suceden cosas y parece haber gente encerrada, son monitores. Y esa gente llega a las cajas mágicas por esos cables, que es un misterio aún no resuelto. No se sabe lo que hay dentro de esos cables. Pues duendes. Lo que intento decir es que tú tienes acceso a todo el material de la película de forma instantánea y visual, constante y perenne. Con F5. Y además, control F5. Puedes probar las cosas y verlas sobre la marcha. Es un proceso rápido. Cuando tú trabajas con moviola, estás trabajando con bobinas físicas, con celuloide. Y ese celuloide no lo puedes cortar alegremente y después volver a empalmar ese fotograma. Hay técnicas para poder hacerte una idea de cómo va a quedar antes de que lo hagas. Si vas a hacer un encadenado con un lápiz graso, se establece directamente en la película cuánto va a durar y te lo imaginas. ¿Qué es un lápiz graso? Un lápiz graso.
para que pueda... Lápiz que se ha dejado. Para que puedas marcar el celuloide. Que hace mucho que no sale a andar. Es un tipo de lápiz muy graso que marca el celuloide. Y claro, yo pienso, el grafito, por ejemplo... No cuida la alimentación, no hace dieta alternativa. El Stabilo Boss 2D... No toma semillas de Kia. Eso es grafito, el grafito es un mineral, tiene muy poca grasa. Muy poca, se puede comer perfectamente. Está fibrado el grafito. Entonces, tenemos un lápiz graso, ¿y cómo se marca un encadenado? Se hace una diagonal en una... Es también amigo tuyo, ¿eh? O sea... Otra contradiagonal en el otro, como instrucción para el laboratorio. Y entonces el laboratorio sabe que tiene que hacer que esto empiece con esto, que se va a sobreimponer de esta manera y que tendrá que ir aquí de 0 a 100 y aquí de 100 a 0. Y lo tienen que hacer en un proceso de truca, en un laboratorio, y te llegará y entonces verás lo que has hecho. Y te parecerá largo o te parecerá corto y volverás a dibujarlo de otra manera. Todo es lento en ese sentido, eran procesos más lentos. Y más arriesgados, o sea, el celuloide se puede estropear. Porque no estás trabajando sobre el negativo. Vale. Estás trabajando sobre copiones precisamente que te permiten trastear con ese material previamente. Pero sigue siendo lento. Ahora mismo, si tú quieres ampliar una imagen, dices, voy a reencuadrar esta imagen. La reencuadras, coges tu Avid y haces lo que sea. En ese momento se te tiene que ocurrir. Y dices, vale, de este plano querría ver solo esto. Y alguien dice, se va a degradar el material, porque cuando amplíes eso se va a ver mucho grano, se va a ver... Está bien, me parece bien para esto. Ahora podrías ampliar bastante y ni siquiera se notaría, y lo harías sobre la marcha. Él está constantemente tomando decisiones que son de procesos no lineales, tanto ahora en digital como entonces, porque pueden interrumpir, meter cosas y seguir adelante, pero que hace falta un tipo de cerebro muy especial, porque él estaba pensando 25 años por delante de los demás, y con una técnica que ni siquiera era la idónea para montar de esa manera. Es muy emocionante cuando te das cuenta de cómo funciona eso, el ver lo que está haciendo y cómo su cerebro está pensando, y está yendo muy por delante de lo que las herramientas en principio le permiten, y notas cómo va decidiendo eso. Él estuvo montando durante un año, con varias salas de montaje abiertas en el mismo sitio, y lo puedes ver perfectamente cambiando de sala en sala, dando determinadas instrucciones o diciendo, ¿sabes qué? Me vas a hacer un plano, porque aquí no tenemos esto, así que ponme haciendo no sé qué reflexión, voy a mirar hacia un lado, y luego ya lo insertaremos y me permite unir todo eso. Por eso digo que es una construcción sobre la marcha, en lo formal también. Y como espectador, yo creo que recibes, y ahí lo hilo mucho con tus pelis, tío, no sé por qué, recibes lo que dice Juan, ¿no? Recibes algo difuso sobre lo que tú tienes que tomar tus decisiones. O sea, yo sí que creo que hay una serie de mensajes, sí, claro, y que hay una serie de ideas, pero que no están regaladas, ¿no? Y me acordaba mucho de Escape, por ejemplo, ¿no? De ese tipo de película que no está regalada, que no sales diciendo, bueno, la película va de esto, esto y esto, y ahí apoyo a mi compañero en esto, que yo sí que por lo menos hago procesos mentales sobre lo que me está contando. Lo que pasa es que las conclusiones las tengo que sacar yo. No, sí, la película en francés se llama Verdades y Mentiras, creo. F de fraude en inglés, nosotros la llamamos fraude. Está claro que va sobre verdades y mentiras, y va sobre fraudes, y a la vez hay reflexiones internas sobre qué determina que algo es original, que no, si una cosa es falsa pero es buenísima, hasta qué punto es falsa. Del mismo modo que Picasso dice, esto es un falso Picasso, le dicen, ¿lo has hecho tú? ¿Te he visto hacerlo? Dice, yo puedo hacer falsos Picassos también como el que... Como el mejor. Magnífico. Claro, a eso me refiero. ¿Es posible eso? ¿Puede hacer Picasso un falso Picasso? Bueno, tienes que tratar de entender qué quiere decir. Probablemente está claro lo que está diciendo. Sobre cómo... No lo debes ver de una forma literal. Probablemente él mismo dice, mira, esto lo estoy haciendo de una forma genuina, con esa chispa que se enciende según qué sitio, y esto es una faena de aliño, que yo te la firmo si quieres, pero esto lo he hecho con piloto automático. Puede significar muchas cosas esa frase, puede significar la que quieras, pero él lo está tomando desde su capacidad de resonancia, de evocación, de cómo va a generar una reacción, de interés en el espectador. Cuando por ejemplo, cuando el Mir húngaro dice, si una obra falsificada
se cuelga en un museo, al cabo de cierto tiempo Sí. ya es real. Claro. Claro, pues todo eso es una reflexión, evidentemente. Alguien podría decir, es una reflexión hondísima y profundísima. Y dices, hombre, no es, no es ese tipo de reflexión. Habla por ti, a mí me ha parecido... A mí me... Yo con eso llevo 10 paseos. Será porque yo la vi por primera vez para el programa de Orson Welles que hicimos en Todopoderosos hace ya bastantes años. 730, sí. Y ¿Qué es lo que nos ha pasado? Llevamos tantos años que ya nos hemos convertido en un clásico, ya la gente no... sí, y estamos colgados en un Somos museo, un matiz. además, en el espacio Fundación Telefónica, os recuerdo. Pero lo que me ha sucedido al ¿Se verla... permite eso? ¿Hacer programas que te patrocine uno y aprovechar No. para hacer Está publicidad de feísimo, otro? pero ¿sabes? Ahora, di algo de que puedes hacer una película en un Intel, ¿vale? Bueno, y Que podéis adquirir por muy poquísimo dinero en el Corte Inglés. este portátil de Samsung en el Corte Inglés está ahora mismo rebajado de precio ahora mismo porque lo son tenéis. los 8 días de oro. Si decís que vais de parte de cine, por favor, ni un duro menos. Pero ahora como la reflexión de la autoría es más válida o digamos está más presente que nunca, a mí me ha tocado de otra forma esta reflexión. Es decir, si una cosa la hace una máquina ya deja de ser válida inmediatamente. Uf. ¡Wow! Jardincito, ¿tienes algo que aportar? Es que esa frase también significa todo lo que quieras. Significa lo que te dé la gana. Soy consciente, pero precisamente el hecho de que una película sea capaz de interpelarte 33 años después, 53 años después, Ya querría yo, que soy del mismo año que la película. 53 años después que la película te siga interpelando y te hable de cosas que te toquen hoy, me parece que es la mera definición de un clásico, Claro, ¿no? pero es que yo todo lo que estoy diciendo es con admiración. O sea, cuando digo que Orson Welles es un farsante, Como lo digo Picasso, con por otro admiración. lado. Claro. Lo digo con admiración. Sí, sí. O sea, el morro que le echa en esta peli, para mí es fascinante. Y cómo se la suda todo y decide hacer algo con eso y se pone a jugar. Y se divierte cada vez más jugando y construyendo un discurso dentro del discurso. Esto no significa que mienta, significa que se divierte todo el rato. Él es un gran encantador. O sea, por ejemplo, Orson Welles actuando en esta época de su carrera te puede fascinar muchísimo más con 20 años de edad, cuando tienes 20 años, que cuando tienes 60, seguramente. Porque te puede llegar a irritar lo encantador que es a partir de cierto momento. Cómo maneja cada tono, cada pausa, cómo mira hacia un lado, cómo levanta las cejas, cómo mantiene el atractivo mientras detiene la conclusión de una frase el tiempo justo para que suene casual, pero arrebatadora, pero ¿cómo haces irónica. tú? De eso vivía. No, ya que no. De no. hecho, vivía de eso, ¿no? De alguna manera, Claro. de hacer papeles pequeñitos que le pagaban una pasta Por el magnetismo tremenda, enorme de su exactamente, imagen. por el hecho de salir. A su manera, a partir de Harry Lime, o sea, tú eso no lo ves en Ciudadano Kane. O, por ejemplo, si veis el off que hace en The Magnificent Ambersons, en El Cuarto Mandamiento, es de una delicadeza extrema, es una belleza. Recomiendo a cualquiera que se ponga a escuchar el off, la voz de narración del Cuarto Mandamiento, y es estremecedor por lo pequeña, sincera, honesta. Y a partir de cierto momento, probablemente a partir del Harry Lime, del Tercer Hombre, ya empieza a levantar la ceja y empieza a manejar cada pausa, micropausa, a ser ese gran actor que es, ese gran hombre de teatro, ese dueño de la escena y dueño de la atención. Y lo maneja de tal manera que estás viendo todo el rato al farsante. Y lo primero que hace es presentarse a sí mismo como gran charlatán. Pero claro, la película en ese sentido es muy honesta porque es un acto de charlatón, de, como se diga, charlatanería. Charlatanería. Ahora se puede ya ¿No os decir. parece precioso que en inglés digan charlatán igual? Sí. Precioso. Es precioso. Pero es verdad que ya empieza así, quiero decir, empieza primero con esa capa, con ese sombrero. Es un mago. Exacto. Él es un y mago es un profesional. mago y está encandilando a unos niños y de repente te pega un giro y esa estación ha desaparecido y lo que está es detrás de un decorado y está todo el rato hablándote de eso, de
de que hacen lo mismo que los magos, ¿no? Que es mira por aquí para que yo pueda hacerte, que es lo que hacéis cuando dirigís una película, elegir hacia dónde tenemos, o hacia dónde queréis que miremos. Siempre que veo la peli me sucede una cosa, él es mago y él ha vivido profesionalmente como mago, es un prestidigitador. Él lo que hace con las manos, cuando aparecen monedas a desaparecer, es real. Él tiene realmente esos conocimientos y lo hace. Por lo tanto, él podría mantener la toma muchas veces y mostrar eso, y aún así lo fragmenta, que digamos que es lo que rompe la magia, en teoría. Pero da igual porque él está haciendo la magia a través del montaje. Y te distrae con un zoom en esa estación de Austerlitz, y luego se gira porque ha metido un inserto, y al girarse abre el plano y ya está en un plató, y no está tratando de crear aparato o efectos complejísimos visuales, no, lo hace a través del corte. Porque era un maestro del corte. Muy poca gente sabía tanto de corte como sabía Orson Welles. Y se lo está pasando bomba, precisamente con esa libertad creativa. Mira, antes habíamos hablado del director de foto de gran parte del metraje, teniendo en cuenta que mucho es del propio François Reichenbach, que son estas imágenes que vemos en las escenas, que son de documental prácticamente, de meterte ahí dentro con grano. Y vemos las otras, las de él en la bruma, con Oya Kodar, las de él al principio en la estación, él en la sala. Eso lo hace con un cineasta de guerrilla puro, que es con el que hizo El otro lado del viento, que hablamos en una ocasión en Aquí Dragones, que es Gary Graeber, creo que es Graeber, me sale Graves, no Graeber, creo que es Gary Graeber, Papatanatius, que venía del porno y de la guerrilla, venía del... En el porno hay mucho montaje, ¿eh? Decía, yo te hago lo que sea, rápido, va a quedar bonito, no tienes que pagarme, no necesito recursos. Se lo deja ahí. Son tantos chistes. Y a la vez tan pocos, Juan. Y sin embargo consigue imágenes hermosísimas, hermosísimas. Sí. El tío tenía un control enorme, pero a estas alturas de la carrera de Welles, que ya se ha desvinculado completamente, o le ha desvinculado a él el cine comercial y de industria, y es una especie de buhonero que está engañando a unos y otros para tratar de levantar películas hechas con lo que haya, y durante las 2 semanas que nos dejen hacerlo hasta que nos paren y ya volveremos a reiniciar el rodaje en otra parte, se tiene que rodear de cómplices de este tipo, son piratas. Y por eso hablo con absoluta admiración cuando hablo de este tío que hasta se está inventando un discurso y probablemente le falte metraje, y diga, oye, ¿y si hablo de la guerra de los mundos? Y cuento que yo también mentí a la gente y que generé caos en la población, cuando ni generó caos. Todos sabemos que eso no pasó, que nadie se quiso suicidar, que en la propia emisión se decía clarísimamente que eso era una emisión del Mercury Theatre, y efectivamente era una época más ingenua, pero toda esa mítica que se ha construido después sobre cómo se paralizó la nación creyendo que la invadían, nada de eso sucedió. Así que su reflexión sobre la farsa Me estás es a rompiendo el través de su propia corazón. farsa. Me estás rompiendo el corazón. Yo quiero imaginarme a señoras en Wichita y señoras en Arkansas, que se dice Arkansas, por cierto, arrojando... Se dice Arkansas, pero se dice en inglés, como dices tú. Arkansas. Arkansas. Y Son tantos chistes. la señora tirando las mazorcas de maíz y corriendo a buscar la escopeta. O sea, ¿me estás puedes diciendo? alcanzar la escopeta? ¿No? ¿Me estás diciendo que eso no pasó nunca? Ojalá te prestara atención. Estabas hablando de un momento concreto de la peli. Pensé que estabas Lo de la construyendo guerra de los uno mundos. Sin los embargo, momentos. es muy bonito como coge las escenas de los ovnis estos de película cutre de los ovnis. Luego, Juan. Ahí me ha venido porque coge las mismas escenas, que seguro que las tenía por ahí recurrentes, en el mismo lugar donde estaba montando y tal, y me ha venido el rollo Ed Wood. Y la escena de Ed Wood en las que se encuentran, supuestamente en un bar, él se encuentra con Orson Welles y le dice, hacemos lo mismo, tú y yo somos prácticamente lo mismo, los dos amamos el cine, porque esas escenas de platillos volantes loquísimos de plástico así tirados contra las casas son las que escogería Ed Wood para
sus películas también. Me ha parecido como súper bonito eso. Y a la vez seguramente eran las libres de derechos. Claro. También en una época en la que lo de los derechos, por ejemplo, toda esa parte de la gente mirando a Olla Kodar y volviéndose, Sí. pues se hizo sin ningún tipo, sin firmas de cesiones de derechos cuando El aún no, derecho de imagen, nada. cuando aún no hacía mucha falta. Si no, tendrías que ir después detrás uno a uno obligándoles a firmar la cesión para poder usarla. Pero claro, probablemente eso también es una reconstrucción, o tenía ese material para uno de sus ensayos, con Olla Kodar, las cortinas, y probablemente pensó, ¿y si arrancamos con esto y decimos que 60 minutos después, o que la verdad de lo que yo les voy a decir, o que durante la próxima hora todo lo que les voy a decir es verdad, para pasada la hora empezar a hacer una ficción y que eso parezca como el acto final de magia en el que le dices al espectador, ¿se acuerdan que les dije eso? Pues esa hora pasó hace 20 minutos y todo lo último me lo acabo de inventar. Probablemente es algo que también se le ocurrió sobre la marcha porque le arreglaba 20 minutos muy ricos. Claro. Y con 60 no llegaba a ninguna parte. Entonces dijo, si esto lo convierto en... Pero es que además Ya así es película. Pero es que así es como se escribe en realidad. Que a veces cuando desnudas al muñeco da la impresión de que le estás echando morro y en realidad le estás echando morro todo el rato porque a mitad de camino decides cosas. Así es como se pinta, así es como se escribe y así es como se hace todo. Pero él está mostrando las bambalinas porque te está enseñando la moviola, te está enseñando que el hecho cinematográfico, lo que entendemos por hecho cinematográfico, en realidad sucede en una sala de montaje. Y desde la chulería de soy Orson Welles, o sea, tengo todo el talento posible para hacer esto, porque a otro se le vería ese truco y aquí no. Aquí lo que tienes es una fascinación durante la hora y 20 y casi hasta te da igual que te diga, te sorprende, ¿no? Dices, ay, es verdad, me está mintiendo, pero te da igual, o sea, dices, es que me lo llevas colando desde que ha empezado la peli. Es que así se hace, es que esa es la diferencia, que es él. Él puede decir, se me ha ocurrido una cosa para los últimos 20 minutos, Claro. ¿y de qué morro? Dice, no, es que soy también... Orson Welles. Claro, es Claro. que Shakespeare también decía, se me ha ocurrido una cosa. Claro, claro. Claro, se me ha ocurrido que Hamlet hable solo, sin nadie, un rato. Dice, ya, y esto nos arregla... Dale un una rato. vuelta, le decían, Hamlet, dale una vuelta. Todo porque le dijeron que ya tenemos 5 horas de Hamlet. Igual no necesitamos eso. Pero claro, esos son Wells. Pensad, por ejemplo, ¿recordáis el otro lado del viento, The Other Side of the Wind? Sí. La escena de sexo dentro del coche. Hombre, con ¿cómo la puedo lluvia olvidarla? ¿Cómo? Que no se puede olvidar eso. La verdad es que no se puede olvidar. No se puede olvidar. Que esto también lo fotografió Gary Graver. Bueno, es puro montaje. En realidad, lo que tienes es un coche, 2 actores, una manguera y un tío con un par de luces y Orson Welles. Claro. Y de repente es una escena impresionante, con una altura cinematográfica, una altura narrativa, de corte, atmosférica, sensorial, que te quedas sin parpadear durante unos cuantos minutos viendo lo que sucede aquí. Y supongo que a mucha gente os habrá pasado en el arranque de la película, durante 20 minutos. ¿Estaba en tu cabeza, por ejemplo, cuando hiciste la historia para no dormir? Se me ha olvidado el nombre ahora. La broma era, ¿no? Cuando la escena en la que Eduard Fernández está en el coche y pasan cosas y está pasando un tren. No, pero no veníamos a hablar de esa, ¿no? Pero eso, mira, voy a ser más rápido y te explico dónde sale esa escena. Seleccionando qué peli de Chicho, cuál de las historias para no dormir, le encontraba algo para rehacerla, que era el deporte de aquella temporada y para lo que llamaron a Sorogoyen y a Paula Ortiz y a Paco Plaza. Cada uno eligió una historia original y, pues, viendo la original de La broma, hay un momento en que delante de una barrera de tren, sentía que aquí podía pasar algo. Dice, se acerca un tren, está pasando algo, hay tensión, esto es interesante. Y de repente alguien le hacía ¡pof! Y lo mataba y fundió en negro. Y pensé, pues no ha pasado nada. Y esa fue la idea. Hombre, si hago que pase estaba algo, muerto. Y si pasa, claro. Bueno, pero le mata. Pero lo que pensé es, esto que yo creía que iba a pasar y no pasa, ¿y si lo hago? Claro. Y entonces de ahí nace esa historia, de aquella set piece que no estaba en la original. Es que es otro de los hilos, porque se habla de la mentira, digo, de esta película y en general del cine, ¿no? Otro de los hilos gordos que puedes sacar paseando la película esta,
es el tema de la autoría, que es otro yo no sé si es el principal, aunque se llame fraude o aunque se llame for fake, yo no sé si es el principal, porque sobre todo está hablando de eso, está hablando de unos tíos, tanto el escritor como el pintor, que no habían conseguido triunfar haciendo lo que ellos querían y que sin embargo eran únicos creando lo que ya habían creado otros, pero no copiando, porque al final, tanto el pintor como el escritor, un poco lo que hacen es, no, yo te voy a hacer un Matisse, pero un à la manière de Matisse. No te copio este cuadro, sino soy el que mejor haría un Matisse si no fuera porque está Matisse. Ahí hay muchos melones. Primero, claro, una copia no es una falsificación. Él hace falsificaciones, no copias. Eso es. Cuando la gente se pone delante de las meninas en el Prado y las copia, y eso sucede, legalmente quiero decir, pues son copias y eso forma parte de la escuela o tradiciones de pintores haciendo versiones de obras Pero hay previas. gente que la copia tal cual. Claro, la Sí, intención también, sí, es... Pero si son 5 metros de cuadro. O la reinterpreta, o la hace más pequeña para que Claro, te es lo que te iba a decir, porque entera no la puedes... O sea, que llevas un... Alguien lo habrá hecho. Pero eso no pasa en el Prado. Pero luego no vas te al dejan- museo, haces así y te la llevas. No te dejan hacer eso. Pero efectivamente él no hace copias, hace falsificaciones. Eso voy. Él descubre Matisse que nadie había visto, pero no descubre Rembrandt, no descubre Velázquez, descubre Chagall, descubre Matisse, descubre Modigliani. Es decir, autores de principios de siglo, finales de XIX, cuya fortaleza está en la línea y en el estilo. Y eso le permite descubrir dibujos, bocetos, lienzos, pero no son óleos complejísimos con veladuras, estratigrafía. Sí, porque además eso no se puede reproducir, porque si el azul de Prusia, me lo invento, que usaba en una botega Leonardo da Vinci, pues ya no existe, porque Claro, no se puede reproducir. se podrían datar los pigmentos. Claro, tienes que buscar gente que copiar que esté mucho más cerca y con materiales que puedas reproducir. Y técnicas también que hagan mucho más plausible esa reproducción, más sencilla en realidad. Es decir, Emile Dory era buenísimo. Hombre, hay un momento maravilloso cuando él se pone a decir, Matisse regular, o sea, yo lo hago mejor, yo hago unos trazos que Matisse, perdóname, pero... Matisse duda, Claro. y yo no dudo. Y yo no dudo. Y tengo que dudar para Eso que es. parezca Matisse. Tengo que hacerlo mal para que se parezca a Matisse, que me parece el momentazo, o sea... Pero es cierto que con estos cuatro de aquí, tiramos el verde que no nos hace falta. Esto no se puede quitar, ¿no? Pero con estos cuatro sacamos un Mondrian, ¿eh? Sí. No, yo no, y tú tampoco. Pero el Mir ¿Te sí. quieres poner el resto del programa? ¿Te Bueno, con pones ahí estos, atrás? bueno, con estos, ¿Te ponemos un liencito? con estos cuatro y el negro sacamos un ¿Te Mondrian. traemos como en los restaurantes que te traen eso para colorear? Composición en rojo número 2 es asequible. Quiere decir, incluso para alguien tontísimo como nosotros, yo creo que lo saca. Ya, lo que no es asequible no es... Por eso digo que no está copiando composición en rojo, está haciendo una creación suya propia al estilo de. Él no querría copiar composición en rojo ni ninguna de ellas. Él haría un cuadro completamente nuevo, con lo cual yo creo que sí hay una autoría real. ¿Eso es un Modigliani? Esa es la pregunta. ¿Es un Modigliani, es un Matisse? No. Pues después de suficiente tiempo colgado en la Eso pared, es, claro. ya sí. Ya sí. Y claro. de hecho, De momento no. nos sorprendería a todos cuánta obra falsa veneramos como real. Y que los museos durante mucho tiempo tampoco quisieron investigar del todo, porque es mucho mejor tener un Matisse que no tener un Matisse. Claro. Claro, sobre eso va en realidad la película, esa es la reflexión. Digo, si esto es igual de bueno, ¿hasta qué punto es falso? Claro, la respuesta en realidad es fácil si no te haces, pues hasta el punto de que lo haya firmado Modigliani o lo hayas firmado tú y hayas puesto Modigliani. Claro, es fascinante cuando eso se va encadenando, entonces la mentira de yo me he inventado un Matisse, la compra un marchante de arte que descubra o no quiere saber la verdad porque la está vendiendo por más dinero de la que lo había comprado, y es un poco la metáfora de la mentira en cualquier época del universo, ¿no? Si la mentira es rentable, nos callamos todos y la aceptamos todos porque esto nos está viniendo bien a todos, ¿no? Y cuando el merchante este que
que le compra no sé cuántos y luego los vende por el doble, empieza a pedirle más, dame más matiz. Claro. Evidentemente, O dicen, ya sé me que me estás gustaría- mintiendo, pero es que me está dando dinero. Y me gustaría un sutín. Pues no tengo un sutín. Pues yo quiero un sutín. Pues- y por la tarde, ¡ay, he encontrado un sutín! Fíjate qué suerte. Claro, y todo el mundo está jugando a una mentira a todo el mundo al que le interesa. Que esto es algo que creo que hacemos el ser humano Claro, y no está en todas las juzgándolo. relaciones. Está diciendo, esto se fundamenta en la opinión. ¿Y en qué se fundamenta la opinión? El valor se fundamenta en la opinión y la opinión se fundamenta en la existencia de expertos. Y también habla de los expertos a los que le dice esto es falso y dice, por supuesto, por estas razones, o esto es verdadero, por supuesto, y uno de los mejores. Y eso pues, pone en cuestión la idea de experto que podemos poner en cuestión cada día en televisión, cuando sobreviene cualquier cosa inaudita y al cabo de media hora ya hay 4 expertos improvisando sobre la marcha y son expertos sobrevenidos. O cuando, y más cuando es sobre disciplinas que son nuevas, son nacidas anteayer y por lo tanto ya ahora tenemos un experto, dice, el experto ha nacido a la vez que la disciplina. Ahí lo entendéis como yo, que hay también una cosa de Orson Welles diciendo, por lo menos yo declaro que soy un farsante, o sea, por lo menos yo estoy en una mentira, pero un crítico de cine se sienta bajo una cátedra supuesta, en aquel momento se hablaba de críticos, ahora seguramente se hablaría de señores que opinan en lugares, pero os habéis atribuido un academicismo que no os ha dado nadie. Yo por lo menos estoy mintiendo y voy de cara, soy un farsante, soy un señor que miente, intento que funcione lo que Claro, hago, la, pero... la autoridad la da el mercado, al fin y al cabo, ¿no? Y hace falta el circo, ¿sabes? Es como yo hago como que lo hago bien y tú haces como que entiendes y tú haces como que no eres amigo mío y tú haces como que esto es caro y por lo tanto lo pagas como caro y es una inversión, porque mientras hagas como que esto tiene valor y todos hagamos como que esto tiene valor, esto es más viejo que el hombre, por otro lado, esto no es una cosa moderna que No. nazca en el 75 con las nuevas galerías y de una forma u otra, con maquillajes distintos, máscaras distintos y los modos diferentes de diferentes sociedades, en el fondo define lo mismo. Todo tiene el valor de aquello que los demás hagamos como que lo tiene. ¿Y cuánto vale una cosa? Pues vale exactamente lo que otro esté dispuesto a pagar por ella. Estoy Exacto. recordando ahora un Aquí hay dragones. Qué programa tan bueno era Buenísimo ese. ese programa, ¿Te acuerdas? Sí. El programa era una joya. Y me estoy acordando del programa de Aquí hay dragones en el que un señor se puso a vender cuadros que luego se descubrió que los pintaba un mono. ¿Os acordáis? Sí. Sale un mono en esta película, ¿eh? ¿Se puede considerar obra maestra? Sí. Ya solo... Está a un submarino de distancia de Sí. ser perfecta. Pero cuando se descubrió que los pintaba el mono, el valor de los cuadros cayó. Claro. Por eso es necesaria la mentira. Yo creo que debería ser al revés. Quiero decir, ¿tú sabes lo difícil que es que pinte un mono? Según el cuadro. Quiero decir que si es la ronda nocturna Claro. y se descubre que lo ha pintado un mono, Claro, no, eso... entonces sí. El cuadro de las lanzas, pues quiero a ese mono, claro. Claro, pero aún así, o sea, quiero decir, el esfuerzo que hay que poner para que el mono sostenga la brocha sin comérsela, aquí hay un tema. No, pero usan varios monos. Sí. Uno para cada color. Al final, la vieja metáfora de que suficientes monos en suficientes máquinas de escribir y escribirían las obras completas de Shakespeare se parece muchísimo a lo que estáis diciendo, si os dais cuenta. O sea, si todo es una cuestión de número, tiempo e insistencia, lo hace de alguna forma más pequeño todo, ¿no? Buah, qué profundo, colega. Ya, tío, no sé. Por Ya, lo- colega. Menuda movida. Ya, tío, buah. Yo os he seguido vuestras mierdas, Que ¿vale? me estalla la cabeza, tío. Creo que Yo qué sé, pasa de todo, no te merece. Creo que me acogería después de reflexionar mucho y después de escuchar a Rodrigo, me acogería a lo Está de sagrado. si lo pone, si ha sido Modigliani sí, si no, no. Vale. O sea, es la reflexión a la que he Tu llegado postura aquí. valiente. Claro, porque además podrás decir, es igual al de Modigliani. Y dice, bueno, pues haberlo hecho tú, que es haber ideado tú este estilo inicialmente. Claro, cuando alguien está trabajando el figurativismo modernista de esa manera, dirá, yo puedo hacerlo parecido a Modigliani. Si todo, bueno, alguien con pericia
igual hay gente con un nivel de virtuosismo enorme y gente que no es capaz de juntar dos puntos. Pero alguien con verdadera pericia puede imitar cosas, claro, pero la gracia está en que alguien las ideó o que generó con con sus inclinaciones, con su cerebro, con sus torpezas o con lo que tú quieras, algo que era nuevo y que le resultó nuevo a otros y que les decía cosas nuevas. Y ese es el mérito de eso en concreto, no que le llevara horas o que no sea replicable. Claro, ahí es donde está la reflexión con la que yo creo que termina esa historia ya completamente inventada de Ollá Codar, Picasso. Eso es maravilloso. Eso es magistral, esos ojos de Picasso viendo pasar a Ollá Codar, luego están las persianas, luego los ojos se convierten en los ojos pintados de Picasso, y toda esa narrativa es puro cine, porque es pura proyección de corte. Es de cineasta superdotado. Claro. A mí me daba igual la propia historia. Yo recuerdo que cuando lo vi la primera vez, y probablemente también la segunda, llegaba un momento en que me perdía sobre la historia, sobre los 22 cuadros, el abuelo de Ollá Codar, si habían ideado una etapa nueva de Picasso, y por favor déjame... Yo creo que no estaba procesando nada de eso, porque estaba flipando con las lamas. Claro, con todo eso. Digo, claro, ha cogido una foto y la está rodando desde diferentes ángulos y se está llevando la cortina a diferentes sitios, a veces ruda a través de la cortina. El último plano de la película es él mirando a cámara con dos desenfoques, uno arriba y otro abajo, que enseguida ves que son las lamas de la veneciana y por fin se cierran. Yo estaba fascinado simplemente por esa parte, que no es puramente formal o técnica, no estoy diciendo, estaba flipando con lo formal, como si fuera una cosa vacía, sino con el propio discurso que genera el cine en sí mismo, cómo la forma es en realidad el fondo y cómo el fondo es la forma y son inescindibles. Y eso es lo que me tenía absolutamente fascinado. Que en algunos momentos esos ojos que son los ojos de Picasso, que son prácticamente los mismos ojos, porque es una fotografía de él, según en qué plano te la está poniendo, según lo cerca, tú vas viendo cómo crece, lo que decíamos, lo de la persiana y demás, cómo crece su obsesión sobre una foto fija que es la misma foto y que solamente te la está presentando desde planos distintos. Creo que en alguno incluso la voltea para que veas los ojos de otra manera. Y es puro cine, o sea, solo hay imagen ahí. Y está rodado en el fondo como Todo el mundo es bueno. O cuando tú haces, cuando Summers hace Todo el mundo bueno y trae aquí la Candid Camera, ¿no? La cámara oculta. A España, ¿qué está haciendo? Pues rodar desde una furgoneta, desde detrás de unos paquetes, pues eso es lo que está haciendo. Está distribuyendo cámaras de 16 milímetros por una avenida para captar las reacciones de esos hombres cuando aparezcan las piernas de Ollá Codar. Y con eso genera de repente algo absolutamente fascinante que empieza como un ejercicio de puro voyerismo y que acaba con una relación imposible con Picasso en el que ya, de hecho, él se va deshaciendo cada vez más de la verdad. Lo que podría parecer verdadero llega un momento en que incluso el vestuario de ella empieza a ser cada vez más disparatado más loco, y finalmente está desnuda con un vestido vaporoso pero ya da igual, porque ya has ido entrando 1 centímetro, 2, 10, y llega un momento en que las leyes de lo verosímil se disuelven y estás en un universo puramente cinematográfico. Y es cuando él nota, te tengo, y de esto va de te tengo, estás mirando donde yo te diga. He conseguido hacerte el truco y te lo he llevado. Juan, ¿tú tienes alguna escena así que...? Digo, porque estamos terminando. A mí me fascina muchísimo ese principio y esa declaración de intenciones y esa mirada a la cámara de alguien que está hablándote desde Sir Orson Welles. Creo que tiene que molar mucho Sir Orson Welles. Tío, de las cosas mejores. Quiero decir... ¿Ser Jeff Goldblum o Orson Welles? Son las dos cosas que... Cuando alguien te está hablando desde un personaje enorme... El hecho de... O sea, estás subido en un pedestal y te está hablando desde un pedestal. Y eso es muy guay, además se lo cree. Y yo soy muy partidario de la gente que se cree el sitio desde el que está hablando. Tiene que tener alguna justificación y tú le compras. Yo me voy a quedar con el principio. Me voy a quedar con el principio porque desde ese momento estás fascinado ante el relato de alguien que te está contando una cosa. Y ya está. Y has entrado y a partir de ahí déjate llevar, ¿no? Fíjate, yo voy
inmediatamente después. Para mí, los títulos de crédito con esos señores mirando el paseo de Olla Codar y demás, que son absurdamente largos, pensados desde fuera, desde la objetividad de lo que se supone que deben durar las cosas y demás, y sin embargo, mientras estás viendo la película, estás viendo esas caras, esos rostros, muchos de ellos, pues, bueno, normales, ¿no? Mientras te está hablando la voz de Orson Welles de fondo y estás viendo pasear a Olla Codar, y entras en un lugar, entras en un ritmo como si hubiera un tam-tam visual, ¿no? Con los cambios, con los giros de las miradas, cómo la cámara se va moviendo, y de repente dices, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Cuando lo has visto ya muchas veces, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Se tira mucho más tiempo del que pensamos y se toma muchísimo más tiempo en poner unos títulos de crédito que en el fondo, bueno, no son tan importantes para la película. Yo no sé si tú tienes alguna así. Me imagino que todas, pero bueno. Sí, no es tanto una escena pura. Me gusta mucho, por ejemplo, cómo articula Michel Legrand con su música, aparentemente intrascendente, cómo va generando esos momentos de inflexión. Pero me queda sobre todo, no lo llamaré una reflexión, no mire tan lejos, pero sí una sensación extraña cada vez que la veo. Tal vez no en los primeros visionados, cuando era adolescente. Pero hay una parte muy lúdica, maravillosa, sobre el pacto del engaño, sobre la charlatanería, sobre este circo que hacemos todos para que algo parezca algo y te la cuele. Y hay una cosa que no hay forma de taparlo, ni siquiera con todo ese ludismo y con toda esa alegría formal, la del puro arte del cine, que es cuánto aparato para mentir, me refiero más allá de lo formal, y cuánta basura hay enterrada detrás de todo eso. Tú ves, por ejemplo, a Elmir, y es muy fascinante en todas sus declaraciones. Es ese tío que 2 años después se suicida porque lo van a deportar a Francia. Y ya se acabaron. ¡Normal! Sí, claro que normal, pero ¿dónde queda esa levedad y esas certezas sobre la vida? Ves a Clifford Irving, todos parecen exitosos, ¿no? Todos en Ibiza, todos comiendo ostras y centollos, mujeres maravillosas, la mujer de Clifford Irving que parece una modelo y que era una cantante y que es otra farsante más, que es la que pone en marcha todo esto. ¿Y qué hay detrás después? Pues otro mentiroso que se le condena a prisión, 17 años, acaba contando la misma historia toda la vida, sus diarios de cárcel, el cómo mentí en aquello, y no hay forma de tapar eso, la cantidad de energía que se destina a que algo parezca algo, y la de basura pura que no se sostiene debajo de tanto maquillaje, y me resulta imposible no ver todo eso, que parece una especie de celebración del éxito y de cómo se le hemos pegado a todo el mundo, y aquí somos los mejores, y vivimos como no viven. Como se ríen leyendo el periódico de, mira, te han pillado en esto, jajaja. Todos saben interpretar todo, todos saben dónde está la verdad, todos se colocan en el sitio de a mí no me la pegas. Todos somos tan listos. Y luego son todos grandes perdedores a su manera y muy pobre gente, que es lo que somos la mayoría. Pues esto es lo que tenéis que asumir, lo que ha ocurrido hoy. Lo que ha ocurrido hoy, en realidad, tanto si lo estás viendo en YouTube, en realidad no ha ocurrido. Hasta aquí, cine, por favor.